Dicen que la mente humana olvida el 80% de lo que escucha en los siguientes 3 días. A menos que sea algo que le impacte, puede tener algo fijo. Recuerdo la historia de un profesor que lo paró un día un policía y a este hombre se le había olvidado la licencia. Así que el policía le colocó un parte, le colocó una multa. Y cuando le estaba llenando la multa, el policía de una manera jocosa le dijo: mi querido profesor, haga de cuenta que esta multa es como una matrícula, porque de ahora en adelante aprenderá la lección de nunca más olvidarse de su licencia. Saben que esta frase es impactante y nos ayuda a recordar que en la vida espiritual Dios también nos enseña lecciones. Esas lecciones nos educan y nos permiten recordar aquellas cosas que en el pasado hemos olvidado. El pueblo de Israel en esta historia de Josué del día de hoy también tuvo una lección de parte de Dios, y allí cerca del Jordán Dios le mostró un monumento de gracia para que nunca olvidaran cómo Él educa, cómo Él llama y cómo desea que nunca se olviden de Él. Bienvenidos, les saluda Juan Felipe Lascarro, su amigo, a este espacio Lecciones que Sanan. Y hoy vamos a tener el estudio de la lección número 3 titulado Monumentos de Gracia, de esta lección maravillosa acerca de Josué que estamos teniendo este trimestre. Estoy muy feliz y muy complacido que ya muchas personas están beneficiando con estos estudios de Josué, y el de hoy está para alquilar balcón. Pero antes quiero invitarles a que se suscriban. Es muy importante que usted le dé allí clic, suscribirse gratis, para que cada semana que estamos subiendo nosotros este material, usted inmediatamente sea el primer beneficiado en poder ver el video actualizado de semana a semana. Igualmente, un like nos ayuda mucho, porque así permite YouTube mostrarle esto a tantas personas que hoy en día están necesitando este mensaje. Y obviamente, si a ti este mensaje te ha ayudado, piensa inmediatamente en 5, 10 personas a tu alrededor y no permitas, sin terminar este video, pasarle ese link. Y te lo digo sin terminar, porque a veces te lo terminas y te olvidas, te enfocas en otras cosas y dejamos de compartir algo maravilloso. Entonces, hoy día vamos a reflexionar en esta lección Monumentos de Gracia, una historia que combina teología, memoria y sanidad interior. Vamos a aprender a través del cruce del Mar Rojo y especialmente el cruce del río Jordán verdades espirituales, mentales para el día de hoy. Así que quiero invitarles a que reflexionemos y pensemos en lo siguiente. El cruce del Jordán no fue solamente un milagro físico. Allí hay un mensaje psicológico profundo, donde entendemos que la fe, esa verdadera fe que Dios nos quiere regalar, madura cuando aprende a recordar y se acaba cuando olvida. La fe no se desarrolla cuando lastimosamente olvidamos. Así que hoy vamos a descubrir cómo Dios usa los monumentos del pasado para sanar el presente y para fortalecer nuestro futuro. ¿Listo? Tienes papel y lápiz y tu Biblia, y obviamente los que tienen esta lección importantísima para poder desarrollar nuestro contenido el día de hoy. Vamos directamente al estudio de la palabra. Vamos a leer Josué capítulo 4, versículos 23 y 24. Allí dice de la siguiente manera: porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor, y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. ¡Qué linda promesa! Saben que este versículo que hoy hemos leído no solamente es histórico, sino que también es terapéutico. Porque en psicología, esto que acaba de hacer Jesús, esto que acaba de enseñarnos la palabra de Dios, es conocido como el principio de la memoria emocional. Porque nosotros no recordamos datos, pero sí recordamos cosas que nos marcan.
anclas de fe, como le vamos a llamar el día de hoy. Por eso Dios utiliza símbolos, por eso en esta lección utiliza el agua, el arca, las piedras, porque quiere que esas anclas de fe sirvan para que su pueblo nunca se olviden que hay un Dios que nos sacó de la esclavitud, nos llevó a la libertad y que a pesar de que pasa el tiempo, necesitamos a través de estos monumentos o anclas de fe recordar su poder y todo lo que está dispuesto a hacer. Saben, queridos amigos, cuando recordamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado, el cerebro activa unos circuitos maravillosos de gratitud y esperanza. Por eso, si tú en este momento estás pasando una circunstancia difícil, estás allí por atravesar tu Jordán, quiero invitarte que recuerdes las veces en que Dios en el pasado te ha conducido. ¿Cuántas veces te ha podido salvar de circunstancias difíciles? Cada vez que nosotros recordamos, el cerebro nos trae gratitud y esperanza y reduce inmediatamente el miedo y fortalece la fe. Así que con esto en mente vamos a hablar de cuál es el objetivo principal del estudio de la lección de esta semana. Es redescubrir cómo el Dios del Jordán sigue levantando monumentos de gracia en nuestra vida para sanar el olvido espiritual y restaurar nuestra confianza. Y vamos a dividir este estudio en 3 partes para que así lo estructuremos y podamos ir caminando sobre esta maravillosa lección. Número 1, veremos Dios es el dueño de todo a través del cruce del río Jordán. Número 2, es el Dios de maravillas, un llamado de recordar siempre. Y número 3, el peligro del olvido. Vamos entonces a estudiar la parte 1, el cruce del Jordán. Dios es el dueño de todo. Los salmistas y los salmos y muchas partes de la Biblia tenían claro lo que Dios había hecho en el pasado. Recordaban de pronto por tradición de padres, pero lastimosamente cuando olvidaron es donde llegaron los problemas. Pero permítame leerles en este momento el Salmo. ¿Me acompaña usted, por favor? Acompáñeme. Lea conmigo Salmo 114. Vamos a leer los versículos 1, 3 y 5 para que podamos denotar las maravillas del Éxodo, cómo Dios nos muestra que es el dueño de todo, el dueño tuyo, el dueño de nuestra mente y puede transformar hoy cosas dolorosas, si tú lo permites, en cosas para su gloria y honra. ¿Estás dispuesto? ¿Te atreves? ¿Quieres permitir que Dios haga eso? Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, versículo 3, el mar lo vio y huyó, hablando del mar rojo. El Jordán se volvió atrás, versículo 5. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Qué maravilloso, ¿no? Aquí podemos encontrar varias cosas que quiero que por favor tomemos atenta nota. El cruce del río Jordán no fue una casualidad, ni una estrategia humana, para nada. Miren, hay un detalle ahí en Josué capítulo 3 que nos muestra que el arca del pacto, por recomendación de Dios, iba delante de ellos con un propósito. Iba señalando la victoria y mostrando que la fuerza, el conquistar, el pasar un río que en esa época era caudaloso, no dependía de la fuerza humana para nada, porque nuestra fuerza humana a veces se debilita. Por más que nos creamos fuertes, no es lo mismo que la fuerza de Dios. Así que al estar esa arca del pacto allí, nos está mostrando que solamente por el poder de Dios pudieron atravesar el Jordán. Saben que la lección nos muestra un paralelismo que igual está en Josué. Acompáñame rápidamente a Josué capítulo 3, porque hoy estamos estudiando Josué capítulo 3 y capítulo 4. Es nuestro estudio durante esta semana de la lección número 3. Josué capítulo 3, en el versículo 7 dice de la siguiente manera: entonces Jehová dijo a Josué, desde ese día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. 2 eventos, 2 momentos maravillosos, 2 instantes donde Dios utilizó esa ancla de fe, esa figura, para mostrarnos tanto lo que sucedió en el Mar Rojo como en el Jordán. La pregunta es, ¿por qué el agua está presente? ¿Por qué al entrar a conquistar o al salir de la esclavitud es necesario que haya o un mar o un río?
Bueno, sencillamente nos está mostrando que Dios no está limitado por el caos, el tiempo o el territorio. El Mar Rojo es la apertura a la puerta de la libertad. Y hoy o ahora que estamos estudiando el cruce del río Jordán, es la puerta de entrada a un establecimiento como una nación libre. Es importante notar lo que sucedía en la época. Notemos que en esa época adoraban a un dios, al dios Baal, cuyo nombre hebreo también significa Señor, pero este era un impostor. Dios, el Dios de Israel, nuestro Dios, nos demuestra que no necesita pelear para ser Señor, porque ya Él es el dueño de toda la tierra. Y aquí en Josué 3 hay una verdad teológica que hoy necesitamos entender, porque vuelvo y lo repito, si estamos viviendo un momento difícil, una circunstancia donde estamos abrumados, donde no encontramos esperanza, esta promesa maravillosa debe ser para ti. Mira lo que dice Josué capítulo 3 versículo 11 y 13 para que encontremos la primera verdad teológica que nos enseña el cruce del río Jordán. 3:11 dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que, abra comillas, el Dios viviente está en medio de vosotros y que le echará delante de vosotros al cananeo, el Señor de toda la tierra. Y el versículo 13 vuelve y lo repite. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Primera verdad teológica que debemos entender. Dios, ese Dios de las promesas, ese Dios que pelea por nosotros, ese Dios que nos manda a luchar constantemente contra las acechanzas del enemigo, contra las tentaciones, es el Señor de toda la tierra. La segunda gran verdad teológica está en Josué capítulo 3 versículo 10, nuevamente, y añadió Josué, en esto conoceréis al Dios viviente que está en medio de vosotros, el que echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. Dios es el que pelea. Por eso la victoria es de un Dios vivo, no de dioses que en aquella época utilizaban el mar como el símbolo del caos o ganaban batallas cósmicas para afirmar su dominio. No. Y la última gran verdad está en el mismo versículo 11. Aquí el arca del pacto del Señor. Recuerden que en medio del arca se manifestaba la Shekinah, que era la gloria de Dios. Así que la tercera gran verdad, además del Señor de toda la tierra, la victoria de un Dios vivo, es que Dios es santo. ¿No les parece a ustedes, queridos amigos que me están escuchando ahí, que esta es una verdad maravillosa? Saber que Dios es el Dios de la historia del universo. Y si aplicamos hoy esto a nuestra parte emocional, podemos decir que esto nos recuerda a un Dios que tiene poder sobre las aguas de las emociones, del pensamiento, del alma. Tiene poder sobre el desánimo, sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre las fuerzas del caos interno. Él tiene poder para poder transformar esa mente, esa emoción. Cada vez que crucemos un Jordán personal y seguimos caminando, aunque el suelo aún esté un poco mojado, estamos declarando que el Señor también es dueño de nuestro pasado, nuestro presente y obviamente de nuestro futuro. ¿Qué debemos hacer entonces? Él invita a santificarse. Antes de cruzar, hay una terapia terapéutica, santificarse, porque no se puede entrar a la tierra prometida, no se puede salir de la ansiedad, de la depresión, del estrés, de las angustias, de las dificultades, sin antes salir del desierto, porque lastimosamente, aunque el pueblo de Israel había salido de Egipto, ellos no habían sacado Egipto de su corazón y de su mente. Necesitaban entrar ahora a una tierra de libertad, totalmente libertad, pero ellos tenían que mentalmente salir del desierto. Y la mejor forma de santificarse es purificándose. Por eso el Mar Rojo, por eso el Jordán, que es símbolo de limpieza, de lavamiento. Nos santificamos entonces desprendiéndonos de los miedos, soltando las culpas que agobian a muchos y preparando el corazón para ver al Dios de maravillas. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Bueno, vamos a la segunda parte, porque allí vamos a hablar del Dios de las maravillas y el llamado a recordar. Josué capítulo 3, versículo 5 dice de la siguiente manera: Y Josué
dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Antes de ver las maravillas de Dios, antes de ver lo poderoso y portentoso que es su poder, es necesario santificarse. Saben que ahí hay un término en hebreo bien interesante que aparece precisamente en Josué capítulo 3, y es el término niflaot, que significa maravillas. Es la misma palabra o el mismo término utilizado para los actos portentosos de Dios en el Éxodo. Usted lo puede verificar en Éxodo capítulo 3, versículo 20. Esto nos está enseñando que el Dios del pasado sigue actuando en el presente y que su poder no es simbólico, sino que es real. Ahora, después de una sucesión rápida donde vemos una preparación, donde Dios manda al pueblo a través de Josué a prepararse, donde hay instrucciones para el pueblo, donde debe el arca ir delante, donde los sacerdotes deben tocar el agua para que se seque, son sucesos rápidos que nos muestra Josué 3, aparece ahora Josué capítulo 4, pero ahora de una manera más lenta, vamos mucho más despacio. Miren lo que dice por favor Josué capítulo 4 versículo 3. Y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, otra ancla de fe. Ya no solamente es el agua, ya no solamente es el arca, ahora aparecen 12 piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar toda la noche. Ahora Dios manda a tomar 12 piedras y la pregunta es ¿por qué? Porque la memoria espiritual es dinámica. En la Biblia el recordar no es pasivo, el recordar debe tener un propósito. Por eso Dios cuando recuerda para salvar. Recordó a Noé y a su familia, recordó a Abraham y libertó a Lot, recordó a Pedro y lo sacó de ese dolor que tenía, recordó a Pablo que era un perseguidor de los cristianos pero lo trajo para predicar. Recuerda, siempre que Dios en la Biblia recuerda es para salvar. Obviamente nosotros debemos recordar para obedecer. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué era necesario eso? Versículo 6 del capítulo 4 de Josué. Para que esto sea señal, ancla de fe, un monumento de gracia, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vengan vuestros hijos y pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Mira lo que dice el versículo 7. Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Las piedras del Jordán, queridos amigos, era sencillamente un recordatorio físico de un milagro invisible. El propósito era recordar al mirar atrás y fortalecer la fe. Dios con estas anclas de fe, con estas piedras, estaba haciendo algo sencillo. Estaba utilizando la mente que él mismo creó, porque Dios le estaba ayudando al pueblo a construir una memoria emocional colectiva que tú y yo necesitamos hoy recordar. ¿Por qué? Porque cuando una persona o cuando una comunidad recuerdan juntos las victorias de Dios, sucede algo maravilloso. Se consolida una identidad espiritual y obviamente emocional. Dios siempre colocó símbolos para que apuntaran a aquel Rey de Reyes, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se llamó Jesús. Y por eso las fiestas como la Pascua, las primicias, las cosechas, que apuntaban al ministerio de Jesús desde que vino a esta tierra, desde que se bautizó, desde que predicó, desde que murió, desde que resucitó. Todas las fiestas conmemorativas para el pueblo de Israel estaban apuntando a un antitipo que se llamaba Jesús. Y la pregunta es, ¿para qué Dios dejó esas fiestas? Con 3 propósitos. Número 1, recordar lo que Dios hizo. Número 2, celebrar lo que está haciendo. Y número 3, anticipar lo que hará. ¿Saben, queridos amigos? En este punto de recordar al Dios de maravillas es muy bueno para nuestra mente. ¿Saben por qué? Porque ordena en el tiempo pasado aquellas cosas que Dios ha hecho. Por aquí hubo un pensamiento muy bonito que quiero compartirlo con ustedes. Yo creo que ustedes tuvieron que haberlo leído, lo que tiene en la lección. No tenemos nada que temer del futuro.
a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Qué linda cita, ¿cierto? Entonces, al recordar sencillamente el pasado, se nos va a volver gratitud, el presente se nos va a volver fe y el futuro se nos convertirá en esperanza. Vale la pena recordar ese Dios de maravillas. Ahora pasamos al número 3. Parte número 3 de nuestro estudio, el peligro del olvido, nos lleva a una pérdida de identidad. Josué 4, a partir del versículo 20 al 24, nos cuenta lo que Josué le dijo al pueblo. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán, esas anclas de fe, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana le preguntaren a vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Y ahí le hace memoria de que así como ellos, Josué, Caleb, pudieron ver las maravillas portentosas de Dios al abrir el Mar Rojo, esa generación que ahora estaba ahí presente había visto las maravillas portentosas de cómo Dios era el dueño de la tierra, cómo era un Dios vivo y cómo era un Dios santo al abrir las aguas del Jordán. Estaba todo listo, estaba listo y preparado para que esta nación pudiera seguir conquistando. Pero cuando pasamos al siguiente libro, el libro de Jueces, es doloroso. Aparece una frase muy triste que está en Jueces, capítulo 2, versículo 10, que dice: y se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Saben, el olvido espiritual no solo nos aleja de Dios, sino que nos lleva a perder nuestra identidad espiritual. El saber que somos llamados nación santa, pueblo adquirido por Dios. El olvido es el principio de la idolatría. Y la idolatría en su parte más profunda no es otra cosa que una forma de ingratitud crónica. Si hemos olvidado es porque hemos sido ingratos, como aquellos leprosos que fueron sanados por Jesús y no regresaron todos a darle la gracia. Cuando olvidamos, queridos amigos, las experiencias que vimos de la mano de Dios, lastimosamente este cerebro borra los registros de confianza. ¿Y saben qué pasa? Los pensamientos, la mente se llena del vacío. Y entonces ahora queremos intentar llenar esos vacíos con otras cosas, con la autosuficiencia, con el consumo, con la imagen, la competencia, el orgullo, tratando de llenar aquello y colocando barreras cuando lastimosamente lo que debíamos haber hecho no hicimos, y es reconocer al Creador. Por eso el peligro del olvido es perder la identidad. Es doloroso cuando leemos Jeremías capítulo 43, 7. No sé si tú lo has leído, pero yo quiero compartirlo contigo porque después de que una nación fue libertada por gracia por Dios, ahora esta nación termina haciendo algo doloroso. Jeremías 43, 7 dice de la siguiente manera: y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. La historia de los reyes de Israel y de Judá terminó nuevamente en el Éxodo. Es decir, hicieron a la inversa, habían salido de Egipto en el Éxodo libertados, y el olvidar los llevó en la época del exilio babilónico regresar nuevamente a Egipto. Y entonces ahí hay un proverbio que es el proverbio 26:11 que lo relata nuevamente segunda de Pedro capítulo 2. Es doloroso, uno cuando lo lee dice: wow, qué cosa tan fea, pero yo te lo voy a leer. Segunda de Pedro capítulo 2 dice de la siguiente manera el versículo 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Aquellos que fueron libertados, sus padres, sus antecesores, ahora sus hijos, sus bisnietos, nietos regresaban nuevamente a Egipto, a la esclavitud. Por eso dice: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y el versículo 22, que hace referencia a Proverbio 26:11, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué triste. Israel perdió su centro porque olvidó esos monumentos de gracia. Y saben, nosotros corremos el mismo riesgo
cuando nos acostumbramos a la comodidad en la que estamos y decimos, no, pues ya como tengo la gracia de Dios estoy feliz. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado, hay que recordar. No es solo un ejercicio de fe, es un acto de salud mental. No solamente la parte espiritual, sino cómo estás trabajando tú tus emociones. Porque recuerda que Dios nos está enseñando aquello de la memoria colectiva emocional con estos monumentos. Y eso es lo que le enseña la lección de esta semana. La lección de esta semana nos muestra monumentos de gracia que nosotros deberíamos tener presentes para recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La memoria de la fidelidad de Dios restaura constantemente nuestra identidad perdida y cura las heridas del alma que el tiempo no pudo sanar. Al terminar esta lección quiero hacerte una invitación. Así como Israel levantó las 12 piedras después de cruzar el Jordán, tú y yo necesitamos también levantar nuestros propios monumentos de gracia. Pueden ser un diario espiritual que escribas todos los días para que no olvides cómo Dios te ha cuidado. Una fecha, una oración, un lugar donde viste a Dios obrar en tu vida, copiarlo. Porque recordar es la mejor forma de sanar, es la única mejor forma de sanar. Porque cada vez que traemos a la memoria lo que Dios hizo, nuestro cerebro se activa y esos mismos circuitos de esperanza que tuviste en el pasado cuando Dios actuó portentosamente por ti, obviamente se encienden y comienzas a vivir hoy en medio del caos, de la dificultad, de la preocupación, la misma esperanza que viviste en el pasado. Recordar es revivir, ese es un dicho muy popular de nuestros abuelos, y revivir es volver a crecer. Por eso, cuando te sientas débil o confundido, vuelve a tus monumentos de gracia, aquellas cosas que has escrito. Mira hacia atrás, no más con culpa, sino con gratitud. Y dile al alma, al espíritu, a la mente, el mismo Dios que me ayudó entonces, me ayudará otra vez. Tal vez hoy estés frente a tu propio Jordán, con un problema imposible, una herida no resuelta, una montaña emocional que parece inamovible. Yo quiero que tú tengas en mente lo que Dios te dice hoy a ti y me dice a mí. Santifícate, porque mañana verás maravillas en tu vida. Santificarse no es solamente sanar espiritualmente, es sanar emocionalmente. Y Dios es el dueño de tu mente y de tus pensamientos, solo si tú lo permites. Recordemos siempre la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Por favor, querido amigo, quiero que me acompañes en la próxima lección. Y si hoy te ha ayudado, abierto caminos que de pronto tú encontrabas cerrado esta lección, quiero invitarte a que lo compartas con otras personas. Dale la oportunidad a que otras personas también puedan sanar aquellas cicatrices que de pronto la vida les ha abierto, pero que hoy con esta historia que hemos estudiado, como hemos visto a la luz de la palabra de Dios, pueden convertirse en paños de aceite saludable que solamente Dios regala.